Los diputados de la bancada Vamos se pronunciaron luego que la Corte de Constitucionalidad resolviera en definitiva el amparo presentado en contra del Congreso de la República para que no se constituya diputados de Semilla como bloque legislativo. Es algo que era de esperarse por el hecho de que estamos nosotros fundamentados en derecho, en lo que establece nuestro marco jurídico, la ley orgánica de nuestro Congreso, nuestro organismo legislativo y lo que establece la Constitución. Entonces, creo que toda vez las acciones se planteen en base a lo que establece la ley, deben de ser resueltas conforme a derecho, y eso es lo que hoy vimos, que fue una resolución conforme a derecho, y pues esperamos y hacemos un llamado una vez más a la madurez, a la cordura, para que puedan empezar a trabajar en favor del país y no con esas agendas revanchistas. El diputado Samuel Pérez señaló que analizarán la resolución para definir acciones. Yo no la he visto, yo no he podido verla, no he visto la notificación, pero me imagino que va en coherencia con lo que había resuelto la Corte en el amparo provisional. Entonces, pues no tendría mucho que agregar, más que la Corte ha sido consistente en atacar o tratar de minar las posibilidades de tener bloque aquí en el Congreso, pero conociendo solo argumentos de forma, ¿verdad? Todavía no he entrado a conocer el fondo. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos capacidad para argumentar desde el punto de vista constitucional. La resolución resalta que, mientras subsista la resolución judicial que dispuso la suspensión provisional de la inscripción de la persona jurídica del Comité para la Constitución del Partido Político Semilla, abstenerse de aprobar los acuerdos para constituirlos como bloque o nombrarlos para presidir comisiones de trabajo. Bueno, sigue este tema, se ha hablado desde que inició la legislatura y pues van tras intentos de poder hacer alguna modificación, presentar diversos recursos, tanto para que la bancada de Semilla, bueno, el intento, ¿no?, de que se pueda establecer la bancada, ya se ha dicho por parte de la CC no, y también por parte de la oposición de decir, bueno, que se quede claro que nunca en esta legislatura van a poder ser una bancada. Y sabemos los intereses que mueven también esta decisión y esta serie de recursos, porque tiene repercusiones el hecho de ser independientes. Es decir, quienes integran un bloque independiente no pueden, por ejemplo, optar a comisiones de trabajo, no pueden optar a la Junta Directiva del Congreso de la República. Entonces, y menos a la presidencia. Exactamente, menos a la presidencia. Prácticamente están bloqueando de esta forma al oficialismo dentro del Congreso. Yo creo que mejor digo buenas noches y me retiro, porque acabas de explicar todo con esa última frase que utilizaste. Literalmente lo que estamos viendo es el trabajo logístico que la oposición analizó, se planteó y ejecutó de una manera en que hoy el objetivo pues fue alcanzado. Dejar a un lado la tan siquiera idea o el sueño de en aquel entonces, el año pasado todavía, bancada Semilla, y por supuesto esto se queda como parte de la historia dentro del Congreso de la República. Ese organismo legislativo que una de sus cualidades es justamente estar en dos bandos, y toda la vida ha sido así. Ojo, no es de esta legislatura. Si usted se va a la historia y pues lee o escucha un podcast o escucha videos en YouTube o escucha lo que usted quiera y analiza cómo ha sido el organismo legislativo de unas, vamos a ver, me atrevo a decir que unos 8 a 10 gobiernos para atrás, Sandy, y el Congreso no ha cambiado. Es el oficialismo versus la oposición. Exactamente. Cada legislatura ha sido igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender acá? Es una pugna de poderes. Así. Y son poderes políticos muy fuertes, que no se circunscriben únicamente para la interioridad del Congreso de la República, sino que esto muchas veces tiene pues otro tipo de alcances, y naturalmente esto va en función, ojo, siempre, Sandy, de beneficiar a la oposición o de beneficiar al grupo que está gobernando. Punto. O sea, son las únicas dos alternativas, no hay de otra. Este punto es interesante también, vamos a profundizar un poco más, pero antes quiero que mostremos una información complementaria que tenemos para este análisis, para poder continuar entonces con este tema que ha estado, bueno,
ahí candente durante este año. Una resolución definitiva de la Corte de Constitucionalidad, la CC, a un amparo que presentó el bloque Vamos, es lo que estamos tratando en este momento. En ese documento se prohíbe al Congreso de la República crear un acuerdo legislativo para constituir a los diputados de Semilla como un bloque legislativo y que puedan participar en las comisiones de trabajo. La Corte anterior ya había otorgado el amparo provisional, por lo que reitera su decisión con el fallo en definitivo. Recordemos que este caso inició cuando el juez séptimo de lo penal, Freddy Orellana, resolvió el año pasado inhabilitar al partido Movimiento Semilla. En ese caso se argumentan supuestas irregularidades al momento de la formación de la agrupación política. Por esta suspensión provisional, los diputados electos de Semilla fueron declarados como independientes y no pudieron integrar la Junta Directiva del Congreso ni pueden asumir la presidencia de las comisiones de trabajo. Son algunas de las prohibiciones entonces que tienen los diputados que son declarados independientes, que no tienen una bancada también. Entonces, este es el caso de Semilla. Quiero regresar a uno de los puntos que tratábamos, Fernando, y es lo que tú bien explicabas, ¿no? Aquí en esta legislatura se están dando unas situaciones bastante interesantes para el análisis. Lo hemos abordado, siempre ha existido la oposición y el oficialismo. La estrategia que se ha utilizado en varias legislaturas y lo que la oposición normalmente busca es lograr una aplanadora para prácticamente bloquear al oficialismo y el oficialismo buscar también lo mismo para poder avanzar en cuanto a los proyectos que tengan en el Congreso. Derivado de que en esta ocasión, en esta legislatura, hasta el momento no se ha logrado una aplanadora, sino que prácticamente está bastante dividido el Congreso, encuentran la estrategia de bloquear por medio de declararlos independientes y prácticamente no hacerlos partícipes de situaciones o de espacios que son también importantes en el Congreso de la República. ¿Tú cómo analizas esta situación? Totalmente de acuerdo contigo. Es una estrategia y esa estrategia inició desde que terminamos de dar aquellas informaciones, aquellos datos, aquellas estadísticas de la primera vuelta cuando pasa el Movimiento Semilla segunda vuelta. Desde ahí está ya gestada esa estrategia, que al final fue agotando paso tras paso, se planifica, se ejecuta y naturalmente hoy alcanza un resultado final que era obviamente lo que se buscaba. Movimiento Semilla en su momento también busca su estrategia, trata de dilucidar su situación jurídica, trata de plantear mecanismos que incluso muchas veces también le hacían ruido, sobre todo al gremio de abogados, que podemos adentrarnos un poco más en el entender cada una de las leyes que se utilizaron para, obviamente, por un lado, el bloqueo y para el otro, la defensa de ese bloqueo. Y todo es interpretación legal, todo es como yo, este texto que está en el derecho positivo que puedo aplicar, lo utilizo para mi beneficio y cómo la oposición lo está utilizando y trato de desvirtuarlo, o viceversa. Pero claro, lo que tú dijiste, esa estrategia lo que buscaba era obviamente posicionar a una de las dos partes. Y ojo, cuando estamos en política y sobre todo cuando estamos en la aplicación del derecho para que pueda regular la política, vuelvo a repetirlo, algo que lo hemos hablado en varias ocasiones. El derecho está acá arriba y la política debe estar aquí abajo. No puede ser superior la política a la ciencia del derecho. El problema es que cuando esto sucede, la política pasa por encima del derecho, allí ya son otras circunstancias las que se pueden llegar a manejar dentro de cualquier sociedad. Conocemos países, sobre todo a nivel de Latinoamérica, que la política está por sobre el derecho dice una cosa, pero la política hace otra. Y Guatemala ha tenido ciertas ejemplificaciones en muchos casos, en muchas circunstancias que hemos comentado aquí en A la Medida, en donde pareciera que la política supera al derecho. Ahora bien, el Movimiento Semilla, indistintamente de cómo lo querramos ver, hoy no tiene una representación dentro del Congreso de la República. No. La resolución de la Corte de Constitucionalidad es tajante y obliga al Congreso de la República a un respeto total a lo que estipula la Constitución, a lo que estipula su ley orgánica, que es al final su misma ley la que prohíbe en cualquier espacio que un diputado declarado independiente, no declarado, en este caso se le declara, pero hay diputados que obviamente en el transcurso de la gestión o de la legislatura van teniendo ciertas problemáticas con su bancada y
pues, se declaran independientes. Ninguno de ellos podrá acceder. Uno, tú bien lo dijiste, a la Junta Directiva, y dos, mucho menos pensar en la presidencia. Entonces, también las comisiones se quedan fuera de la posibilidad de manejo para ellos. Y ahí hay varias interesantes, como la de finanzas, por ejemplo. Por supuesto, totalmente, y son de las que más les interesaría manejar a el partido oficialista. Pero, pues naturalmente, por este lado es donde surgió la negativa, y hoy no queda de otra que, pues, ajustarse a lo que estipula esta resolución y, naturalmente, cumplirla al 100%. Ya no cabe más nada, ninguna otra acción que pueda realmente revertir lo que la CC ha estipulado ya en definitiva. Y esto nos genera a nosotros, o podemos visualizar un panorama bastante complicado en cuanto a los proyectos que se puedan destinar en el Congreso para que el Ejecutivo pueda funcionar. Uno de ellos, por ejemplo, y yo sé que tal vez me estoy adelantando, pero desde ya se está empezando a hacer una elaboración del presupuesto, por ejemplo, para el siguiente año. ¿Qué ha pasado en otras administraciones? Por lo menos un año les han autorizado el presupuesto requerido por parte del Ejecutivo en el Congreso de la República. Se ha dado la situación que los otros años no los aprueban, entonces tienen que funcionar con el mismo durante pues toda la administración, pero por lo menos les dan el voto de confianza. El punto aquí ¿será que conseguirá el presidente que le puedan dar un presupuesto que es el ideal que ellos necesitan para poder funcionar, considerando entonces cómo se está moviendo actualmente la legislatura? Muy difícil, realmente. He de decirte que estás tocando un punto desde ahorita, desde abril, que cuando sintamos nos llegó noviembre y estamos esperando el bendito 30 de noviembre, que es el último día para que ese presupuesto realmente pueda estar aprobado. Y, ojo, aquí es la fuerza política de la que te hablaba hace un momento y de la pugna entre dos intereses. ¿Cuál es el primer interés? Me dan dinero, por favor, lo que yo quiero para lograr ejecutar mis programas ofrecidos durante campaña electoral, de lo contrario no lo voy a lograr. ¿Y la oposición qué es lo que dice a esa solicitud? No lo otorgamos, vamos a revisar muy bien cada uno de los rubros que están ustedes planteando para quitar donde consideremos que no hay opción de entregar esa cantidad de dinero. Eso se puede dilucidar si tienes una fuerza en el Congreso que realmente te genere un apoyo y una pelea política para lograr lo que en este caso el Ejecutivo desea. Pero de lo contrario, muy complicado que esto vaya a ser una realidad. Complicadísimo el panorama que se tiene y pues nuevamente se deja entonces dicho cuál es el futuro que se tiene de la bancada, en este caso del bloque de Semilla, que pues ya prácticamente se les dice, no, ustedes son independientes, y la CC dice, cuidado Congreso si quieres hacer algo porque no lo puedes hacer. Así es. Prácticamente con esta resolución en definitiva. Veremos entonces si se logra hacer alguna alianza, si se logra entonces contar con el apoyo para el Ejecutivo con los diversos programas y proyectos que puedan ir presentando también para avance de la administración, o si sigue este bloqueo por parte de la oposición. Vamos a ir a una pausa en este momento, regresamos enseguida. Ahondaremos un poco acerca de la inseguridad y los hechos violentos que se han registrado en los últimos días. Ya volvemos.